Muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bien, para los que no me conocéis, soy Juan Ángel Belmonte. La mayoría de aquí no me conoceréis. Soy de aquí de Aranjuez, cerquita, vaya, de aquí. Pero estamos hace 6 años, el Señor nos llevó a la preciosa isla de Tenerife y ahí estamos pastoreando la iglesia Salem en Tenerife y no puedo dejar de mandarles un saludo de parte de toda la iglesia porque sois una iglesia muy querida para nosotros. Así que para mí es un verdadero placer estar aquí en esta mañana y poder traeros esta conversación que el Señor ha puesto en mi corazón. Agradecido con Amy y con Joel por extenderme la invitación para estar aquí en esta mañana y, como digo, feliz y muy contento de estar aquí con todos vosotros. ¿Cómo habéis dormido esta noche? ¿Cómo habéis dormido? ¿Bien? ¿Más o menos? Algunos que no pegaron ojo. A ver, ¿cuántos son los que no pegaron ojo? ¿Quién son? Hay por ahí alguno que no pegó ojo. A los que durmieron, que no se enteraron de nada, se le pasó la noche en un segundo. ¿Dónde están? Esos que ponen la cabeza en la almohada y ya no hay... Bueno, hay de todo, ¿verdad? Habrá experiencias muy diferentes. ¿Queréis que os diga cómo ha sido mi noche? ¿Cómo he dormido yo? Bueno, he dormido con esa sensación que uno tenía cuando era pequeño y se acercaba el 6 de enero. Esa sensación de ilusión, ¿verdad? Ay, mañana, qué ilusión, voy a estar con esta iglesia. Y tú dirás, ¿por qué? Bueno, porque aunque no he venido nunca, aquí tengo personas muy queridas, tengo personas que conozco desde que era jovencito y pensar en que iba a estar aquí con todos vosotros en esta mañana, reencontrarme con vosotros, y hay familiares también aquí que son parte de esta iglesia, me hacía mucha ilusión estar en esta mañana aquí con vosotros. Así que me desperté con esa sensación de, bueno, me acosté, me costaba dormirme pensando, ay, qué ilusión, mañana voy a estar en Icono, mañana voy a ver a tal persona, mañana. De verdad que era ese nerviosismo de no te deja dormir y luego por la mañana que te despiertas y no te cuesta, ¿verdad?, levantarte, ni casi te despiertas antes que el despertador. Esas han sido mis sensaciones. Así que de verdad me siento como en casa. Gracias por recibirme a mí y a toda mi familia. Y bueno, pues como digo, me propongo compartir con vosotros esta conversación que el Señor ha puesto en mi corazón. Sé que tengo un reto muy grande por delante, y aunque estoy feliz de cumplirlo, porque no sé si todo el mundo lo sabe, quizás sí, quizás no, pero hace como 3 años, en el 2019, creo que sí, tuvimos el privilegio de tener a Joel con nosotros en un campamento de iglesia allí, y fue tan grande la bendición que él trajo, fue tanto lo que nos aportó, que hoy me siento pequeño aquí, ¿no? Sé que no voy a poder devolver todo lo que Él nos dejó, pero sí, al menos un poquito, ¿verdad? Puedo devolver un poquito de lo que Él nos dejó, habrá merecido realmente la pena. Así que fue un tiempo increíble que pasamos con Él y yo le doy gracias y bueno, os doy gracias ahora, como digo, a vosotros por tenerme aquí. Ha sido un reto preparar este mensaje. Me siento como David el domingo pasado, que él decía que le costó elegir, ¿verdad? Porque es un tema tan abierto, simplemente cristiano. ¿Qué te impresiona del cristianismo? Y cuando piensas en el cristianismo y piensas en Dios, yo no sé a ti, pero a mí me impresiona todo. Yo tengo un Dios impresionante y un Dios asombroso, y cuando pienso en Él, todo acerca de Él es impresionante. Así que elegir un tema pues es un reto, ¿verdad? La cabeza te da 1000 vueltas. ¿Puedo hablar de esto? ¿Puedo hablar de aquello? ¿Dónde me centro? ¿Dónde no me centro? Sabía que me tenía que centrar en una idea, eso sí, les digo por qué. Cuando Joel me extendió la invitación hace tiempo en el email, él me explicó, me decía textualmente, lo escribí aquí todo, la idea es que cuentes una cosa que encuentres asombrosa del cristianismo. Eso es textual de Joel. Lo que pasa es que, no lo veis ahí, pero en el email ponía una cosa, el una lo ponía en mayúsculas. Y a mí me dijeron cuando empezó esto del WhatsApp y todo que no escribiera en mayúsculas porque eso era como gritar. No sé si eso sigue funcionando así o ya cambió. Entonces yo cuando vi el email, y la idea es que cuentes una, como diciendo, no te vayas a... Céntrate en una sola idea y comparte eso con nosotros. Así que ha sido un reto. Intentaré centrarme en una sola idea en esta mañana y no divagar entre conceptos. Así que aunque ha sido un reto, pues bueno, al final tengo una idea de... No es quizá lo que más me impresiona, porque como digo, me impresiona todo, pero una cosa que sí me impresiona mucho del cristianismo, que me impacta del cristianismo, es precisamente que estemos tú y yo aquí hoy. He llamado a esta conversación Sigue Vivo. Que el cristianismo en el año 2022 en el que estamos siga vivo, para mí es algo que me impacta. Que en medio de una sociedad postmoderna y avanzada y secularizada, la era del avance, la era de la ciencia, la era de la información,
que haya un grupo de personas que hayamos decidido estar aquí un domingo por la mañana, de todos los sitios en el mundo donde podíamos haber escogido estar, que hayamos venido a un cine, y no precisamente para ver una película, sino para hablar de temas de fe, para hablar de Jesús. Para mí eso es asombroso y para mí eso es impactante. Que en este año todavía haya, y no solamente personas aquí, en todo el mundo hay personas reunidas hoy en torno a la mesa del Señor, en torno a un ambiente de alabanza y adoración como hemos tenido, en torno a su palabra, a la Biblia. Eso me impresiona hoy. Y te digo por qué, porque el apóstol Pablo escribía su carta a la iglesia en Corinto y le decía esto: agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por eso me impacta más aún que estemos aquí. Pablo no estaba diciendo que la predicación sea una locura. Para ti y para mí, que somos creyentes, no es una locura, ¿verdad? La predicación es una bendición. Pero Pablo está diciendo en los versículos anteriores que para los que no creen, la predicación es una locura. En su mundo, en su tiempo, había dos tipos de personas, los judíos y los gentiles. O eras una cosa o eras otra. Para ambos, los gentiles eran todos los que no eran judíos, ¿verdad? Había solamente dos mundos. Para ambos la predicación era una locura. Para los judíos pensar en ese Mesías enviado a salvarles, que muriera en una cruz, era algo que les explotaba la cabeza. No podían asimilarlo, no podían entender ese concepto de que ese Salvador muriera en una cruz, de que todos era un tropezadero, no podían asimilarlo. Los gentiles les pasaba igual, ese concepto era nuevo para ellos y tampoco les entraba en la cabeza, era una locura para unos o para otros. Y claro, y tú y yo decimos, claro, pero para los creyentes no, para nosotros no es una locura, la predicación es una bendición, pero tienes que pensar que cuando tú recibiste el mensaje del Evangelio por primera vez, de alguna manera tú pertenecías a uno de esos dos mundos. Seguramente para ti la predicación era, como para mí, era una locura, era un mensaje loco. ¿Cómo voy yo a dedicar mi vida a esto? ¿Cómo voy a seguir a este? Sin embargo, de alguna manera pasó. De alguna manera dijiste sí. De alguna manera esa locura no se te hizo tan locura, se te hizo en algún momento cordura. Y dijiste, voy a darle una oportunidad. Y aquí estás hoy. Y no sé cuántos años, no sé si eso pasó el año pasado, hace 20 años o ayer. Pero para mí ese sigue siendo uno de los mayores milagros que podemos vivir hoy. Yo ya he dejado de decir, Señor, ¿por qué ya no vemos milagros de sanidades como veíamos en la Biblia en los tiempos de Jesús? ¿Por qué no vemos milagros de este tipo? Porque he entendido que hoy día cada persona que llega a confesar a Jesús como el Señor de su vida y de su corazón y poner su fe en Él, para mí es un milagro. Igual de grande que la transformación o la multiplicación de los panes y de los peces o cualquier otro. Es un verdadero milagro que esto haya sucedido porque el mensaje era una locura para nosotros. Sin embargo, de alguna manera vimos cordura en ello, de alguna manera dijimos sí. Y sabes que no solamente el mensaje es una locura. Si tú piensas, si analizamos un poquito los métodos que Dios ha llevado a cabo en estos 4.000 años de cristianismo, también son una locura la mayoría de las veces. Yo digo que si echamos un vistazo atrás y vemos cómo el cristianismo se ha desarrollado y esta historia metanarrativa de Dios se ha desarrollado, yo lo llamo que es la tensión entre lo divino y lo humano. Para mí es como una goma elástica, como la que tengo aquí entre mis manos. Esta goma aquí está cómoda, aquí no hay posibilidades de ruptura, aquí la goma no se siente amenazada. Pero en el momento que yo empiezo a estirar y a estirar y a estirar, la goma llega un momento en que uno piensa, ¡ay, se va a partir! Se va a partir, en algún momento esto ya no aguanta más y se parte. Y yo quiero que tú veas la historia del cristianismo de esta manera, además sujetado así, porque a veces es Dios el que tiraba de la goma y parecía que la iba a romper. Y a veces cuando Dios no tiraba era el hombre el que tiraba, el ser humano el que tiraba de la goma y parecía que se iba a partir por ese otro lado. Y quizá a veces eran los dos tirando a la vez. Pero uno mira y analiza y dices, es un milagro que esa goma no se haya roto después de 4.000 años. Y tú me dirás, Juan Ángel, te estás equivocando. Jesús vino hace 2.000 años más o menos, no 4.000. Bueno, el cristianismo como lo entendemos tú y yo hoy sí tiene 2.000 años, pero el cristianismo
Se llama así porque a los seguidores de Jesús en el libro de los Hechos se nos dice que los empezaron a llamar cristianos ahí por primera vez. Pero eso es el tomo 2 nada más del cristianismo. El cristianismo tiene un tomo 1, igual que nuestra Biblia, tiene 2 tomos incluidos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y de alguna manera este tomo 2 del cristianismo, como lo conocemos hoy, pues el Nuevo Testamento es ese tomo 2, pero hay un tomo 1 anterior que de alguna manera tenemos que contarlo también como parte del cristianismo, porque de ahí inició todo. Bueno, quiero que leas este versículo también que va a aparecer aquí, Mateo 1:1. Mateo 1 y versículo 1 dice lo siguiente: el siguiente es un registro de los antepasados de Jesús, el Mesías, descendiente de José y María. No, me confundiste aquí. Descendiente de David y de Abraham. O sea, el Nuevo Testamento, el tomo 2, cuando empieza a presentarnos al fundador del cristianismo, nos remonta bastante más atrás. Dice que tiene unos descendientes más antiguos. Los llama David y Abraham. Y cuando empezamos a analizar el cristianismo desde ahí, de este proyecto que, vamos a decirlo así, este proyecto que Dios inicia poniendo su primera piedra con Abraham, empezamos a ver estas tensiones de las que yo hablaba. Empezamos a ver a Dios de alguna manera actuando con una metodología un tanto loca, si se me permite la expresión. Así como hoy el mensaje es una locura, los métodos que Dios ha usado en la historia, en ese tomo 1, también han sido una especie de locura. Y quiero que me acompañes ahora en este tiempo viendo un repaso cronológico de este proyecto del cristianismo y todas estas locuras que Dios ha llevado a cabo y por qué entonces entiendo que hoy es un milagro que estemos tú y yo aquí. Y si analizamos, como digo, Abraham, que es la primera piedra del proyecto, si conoces un poco la historia de Abraham, seguro que te ha sorprendido, ¿verdad? Ya era difícil encontrar una persona en esos tiempos que se atreviera a creer en la idea de un solo Dios. En ese entonces todas las naciones, todas las culturas eran politeístas, creían en muchos dioses, el concepto de muchos dioses. Así que Dios quería trabajar con alguien que creyera en un solo Dios, como Él se presenta. Y encuentra a Abraham. Y dice, qué bueno que encontró una persona. Y yo si estuviera viendo esto de una manera despegada, desde fuera, diría, ya que lo has encontrado, Señor, trátale bien, ¿verdad? Pórtate bien con él, que es difícil que una persona, en el tiempo donde está en la cultura, su padre su familia era politeísta, su cultura era politeísta, todas las naciones alrededor eran. Sin embargo, él decide, yo creo en ese Dios, milagro de milagros. Pero si analizamos la vida y los tratos de Dios con Abraham, te das cuenta que no hay esa alfombra roja que Dios le pone para que pase. Más bien es como si le empieza a poner obstáculos para que tropiece y se caiga. Para empezar, ¿cómo eliges a un hombre al que Dios le está prometiendo bendecirle y darle una gran descendencia? Se lo estás prometiendo a un hombre anciano de 90 años o de 100 años, con una esposa de 90 años que ya no tienen posibilidades de tener hijos. Que obviamente no se puede tener una multitud de descendientes si no tienes un primer hijo. Y además su esposa era estéril, con lo cual la cosa estaba complicada. Y es como que Dios tensando la goma. Dios te va a dejar. ¿Cómo le dices algo que es como si le pones un caramelo y no se lo das? ¿Cómo le prometes una gran descendencia a este hombre si no puede de ninguna manera cumplir eso? Y luego no solamente eso, sigue estirando la goma y aunque se lo ha prometido y este hombre lo llega a creer, Abraham llega a creerle a Dios, pasa un año y el hijo no viene, el hijo de la promesa. Pasan 2 años y el hijo de la promesa no viene y pasan 10 años. Señor, se va a romperla, por favor, si quieres que este movimiento que está empezando continúe y los llegue a los del 2022, trátale mejor a este hombre, no le hagas esas cosas. Pero Dios parece seguir tensando la goma con Abraham. Y no solamente eso, que al final cuando efectivamente, milagrosamente Dios le da a ese hijo y ya se ha encariñado con él y ya tiene unos añitos, él le dice, ¿me lo devuelves? ¿Qué? Acuérdate que no hay mucha gente que vaya a creer en un solo Dios. Acuérdate que ya le has hecho pasar por un montón de... No, no le hagas eso, no le pidas eso. Es Dios tirando de la goma y pensando que esto se va a romper en algún momento y no va a tener la capacidad de continuar. Y al final salió adelante.
Y la historia continúa con que el plan después de este hombre pasara por Dios escoger una nación que fuera modelo y ejemplo ante las demás naciones como un ejemplo de fe, como esa nación de Dios que iban a ser los portadores de la antorcha de la fe, por así decirlo, hasta que llegara ese Mesías prometido que un día iba a llegar. En ellos había depositado la confianza. Y esta nación no era otra que la nación de Israel, los descendientes de este Abraham, Isaac y Jacob sus 12 hijos, las 12 tribus, y son llevadas por José, ¿os acordáis?, a Egipto, cuando él está de mano derecha del faraón, están en las tierras de Gosén creciendo, y empiezan a crecer, y esta familia, esta nación pequeñita, empiezan a hacer una nación grande, y ese hubiera sido un buen momento para que Dios dijera, bueno, ya ahora que ya tengo la nación sobre la que voy a seguir fundamentando este proyecto de la fe o del cristianismo. Ya tengo aquí 1 millón de personas que están ahí instalados en su tierra, que ya tienen cierta influencia, cierto poder. Ya los tengo preparados. Y no pasó así. Y te das cuenta que Dios, de nuevo, empieza a tirar de la goma de este movimiento. Y deja que caigan en la esclavitud. Deja que los opriman los egipcios. Deja que estén en servidumbre. Y no 1 año, ni 2, ni 3, ni 4. 400 años de esclavitud. Señor, te estás volviendo loco. ¿Cómo dejas que esta nación sufra de esa manera? Y ahora los vas a usar para hablar de ti. ¿Qué van a decir de ti cuando los saques y los pongas como ejemplo? ¿Qué van a decir de un Dios que les ha dejado tirados de alguna manera en la cuneta 400 años, que parece ser que no les ha hecho caso, que ha permitido que vivan de esas maneras? Muchas personas nacerían y morirían sin tener esa idea de ese Dios de Abraham poderoso que había hecho grandes cosas. No les dio tiempo a verlo. Pero sin embargo Dios tira de la goma y espera y es capaz de esperar esos 400 años. No es de extrañar que cuando esta nación sale, finalmente son liberados de allí y van por el desierto. Tienes una nación testaruda, tienes una nación incrédula, tienes una nación quejica, una nación que se rebela contra Dios continuamente una y otra vez. Y ahí es donde ahora parece que en vez de ser Dios el que tira de la goma es el ser humano. La goma se empieza a estirar por el otro lado porque esta nación no hace caso a Dios, esta nación se queja, esta nación quiere volver atrás. Preferimos la servidumbre antes que servir a este Dios que nos deja aquí tirados. Y uno desde fuera dice, normal, Dios, te lo has buscado. ¿Cómo les has permitido que pasen eso? Es que no entiendo nada de esta locura de proyecto que tú quieres hacer. La nación tira de la goma, pero de alguna manera continúa hacia adelante. La goma no se rompe. Y esa nación continúa y tiene que hacer frente, incluso militarmente, a naciones mucho más preparadas que ellos. Para empezar, el mismo faraón y sus ejércitos. Y cuando parecía que iban a ser aniquilados y la goma ya se iba a romper, pues aparece Dios y de alguna manera los libra. Y esta nación consigue llegar a esta tierra prometida que Dios les había prometido, valga la redundancia. Y llegan y se instalan y ya por fin tienen sus territorios, por fin parece que ahí sí van a poder tomar este concepto de nación que va a representar a Dios y nada de eso. Ahora sí que es la nación la que empieza a tirar de la goma fuerte, 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 a hacer una tensión que dices tú, se rompe, se rompe, se rompe. Porque la nación de Israel va a vivir ahora más de 3 siglos en un estado de oscurantismo. La nación, de alguna manera, se mimetiza con el entorno de las demás naciones donde han ido a parar y empiezan a copiar esas prácticas idólatras, empiezan a copiar modelos morales tan diferentes a lo que Dios quería de ellos. Empiezan a caer tan bajo, por así decirlo, en pocas palabras, que uno piensa que ya esa nación, si esta es la nación que tiene que ser modelo de fe, creo que no vamos bien por ahí. Y cuando parecía que estaban en lo peor y en lo más bajo y esta nación iba a abandonar a Dios, de alguna manera milagrosa Dios llamaba a alguna persona, llamaba a alguna lucecita que él veía por ahí en medio y decía, ven, ayúdame, colabora conmigo para que esta goma no se rompa y para que este movimiento les llegue a los del 2022. Y de repente Dios llamaba a alguien y ese alguien no era ningún superdotado, no era ninguna persona excepcionalmente buena o excepcionalmente influyente. Estamos hablando de la época de los jueces en la Biblia. Y hay muchos. Hay una mujer, Débora, en ese tiempo era una locura llamar a una mujer para ocupar esos cargos. Está Sansón, quizá habéis oído de él. Pero hay uno que me llama mucho la atención. Está Gedeón. Y Dios llama a este Gedeón para que la goma no se rompa. Y no sé si conocen la historia de Gedeón, pero Gedeón era lo más pequeño de lo más pequeño de lo más pequeño de lo más pequeño. Él era el más pequeño de su familia,
Su familia era la más pequeña de la tribu y esa tribu era la más pequeña de todas las tribus. O sea, este era el último de la fila. Y Dios le llama. Cuando le llama, de hecho, estaba escondido, muerto de miedo, porque estaban siendo acosados por los madianitas y les hacían la vida imposible. Y este hombre estaba intentando trabajar y conseguir algo de comida para no morir de hambre. Y Dios le dice, ven, guerrero valiente. Y este mira para otro lado, como que me estás llamando a mí, porque yo soy todo menos eso que has dicho. No, pero tengo planes para ti, ven. Quiero que saques a tu nación. Creo que me ayudes a que esta goma no se rompa. Y cuento contigo. Después de muchas dudas, Gedeón decide colaborar. Y una vez más, Señor, ya, ahora sí, pórtate bien con Gedeón. No tires tú ahora de la goma. Acuérdate que estamos en un momento difícil. Si tú recuerdas la historia, tenían que luchar con un ejército de los madianitas que estaba compuesto por 135.000 soldados, más o menos experimentados, para la guerra. Israel no tenía esa experiencia militar. Y le dice, Gedeón recauda un ejército para luchar contra los madianitas, y él hace lo que puede y consigue 32.000 personas. Que no está nada mal, pero contra 135.000, dime tú qué probabilidades de éxito tiene esa nación de ganar. No sé los matemáticos aquí si lo pueden calcular de alguna manera, pero creo que muy pocos. Si ya eran pocas las probabilidades de éxito, Señor, no lo compliques más. Ya ves si con esos 32.000 lo hacemos. Si tú conoces la historia, te estás riendo conmigo ya. Porque cuando se presenta orgulloso Gedeón con sus 32.000, Dios le dice, ¡buf! Son demasiados, tío, ¿dónde vas? ¿Cómo que son demasiados, Señor? Te recuerdo que son 135.000. Ya, pero no, dilo que los que tengan miedo se vayan, ¿no? Y salen despavoridos no sé cuántos miles de ahí, ¿no? Que estaban ahí pues, por compromiso. Al final Dios le reduce el ejército a 300 personas nada más, 300 soldados. Y no eran los espartanos. Eran israelitas, muy sencillos. 300 soldados contra 135.000, ¿de verdad, Señor? ¿Y tú quieres hacer algo con esa nación? ¿Quieres que esto no se rompa de esta manera? O sea, yo no sé tú, pero yo soy Gedeón y le digo, Señor, ahí te quedas. O sea, no me parece justo. No entiendo lo que estás haciendo. Se me hace un poco locura lo que estás haciendo conmigo. Una y otra vez vemos esas locuras. Ya no es solo el mensaje de la predicación lo que es una locura, son todos estos tratos de Dios a lo largo de la historia que para mí siguen haciendo que estar aquí hoy sea este milagro. Y luego avanzamos y la nación, como seguía fijándose de las naciones vecinas, ellos veían que todos tenían un rey y ellos no tenían rey. Ellos tenían estos jueces que Dios levantaba y parecía que no le daban importancia. Ellos querían un rey como tenían todas las naciones. Y le piden a Dios un rey y Dios le dice, no es la idea que tengáis un rey, yo tengo otro plan para vosotros, pero queremos un rey. Y son tozudos hasta que Dios dice, bueno, pues le dice al profeta, pues dales un rey. Si es lo que piden, les va a ir mal, pero dales un rey. Y ahora es el profeta Samuel el que tiene que escoger este rey. Y de nuevo la goma se vuelve a tensar. Porque le dice, oye, tienes que elegir a un rey. Ha fracasado Saúl, ahora hay que elegir un nuevo rey y quiero que vayas a escogerle. Vete a la casa de Isaí y escoge el siguiente rey de Israel. Ok, Señor, ahí voy. Y él llama a la puerta y vengo aquí, Señor me ha llamado porque uno de tus hijos va a ser el rey. Sí, ok, aquí tenía 7 hijos este hombre. Y le presenta al primero, al más fuerte, al que tenía más pinta así de guerrero, así como yo, más o menos era de... ¿no? Y Dios le dice, no es ese. Los 6 primeros eran de ese estilo, eran tipo guerreros, eran tipo de esto. ¿Verdad? Eran gente con ese espíritu guerrero que hay que tener para ser soldado. Sin embargo, el 7º era de otro perfil. Él era rubito, él era pastor de ovejas. A él le encantaba tocar los instrumentos musicales y componer canciones. Era más bien un perfil de artista, ¿verdad? No de guerrero. Y si tú le preguntas a cualquiera, sales a la calle y le dices, oye, hay que hacer un ejército y o hay que poner un rey que sea valiente, que sea guerrero, que sea... ¿A quién llamas? ¿A una persona de perfil guerrero o una persona de perfil artista? ¿Qué te va a decir? ¿A quién escoges tú? ¿A quién hubieras escogido tú? Yo hubiera escogido uno de los 6 primeros. Pero Dios tensa la goma y dice, no, el último, el jovencito, el rubito, el artista, él quiero que sea rey. Una locura más para echar a la bolsa de las locuras de Dios. Y luego sale bien. Resulta que ese artista consigue que Israel goce de ese periodo de paz, de prosperidad, y como nunca antes había vivido, llegó a ser el mejor rey de la historia de Israel. Qué curiosa es la vida, ¿verdad?
Ahora, poquito sigue avanzando. Después de él le sucede su hijo Salomón y después de Salomón su otro hijo, uno de sus hijos. Y en ese momento se produce algo que ahí sí parecía que la goma se iba a romper. Y hay una especie de guerra civil entre las tribus y estas 12 tribus que habían estado conviviendo juntas, de repente en el año 931 hay esta separación. Y 10 de las tribus se alejan porque los impuestos eran demasiados, no están de acuerdo con las políticas que va a seguir el nuevo rey y deciden irse, deciden separarse. Y lo que antes eran 12 tribus unidas, ahora son 10 tribus que se van hacia el norte y se llamarán el reino de Israel y 2 tribus que se quedan al sur y serán el reino de Judá. Esto para el enemigo serían buenas noticias porque divide y vencerás. Y así pasó, se creó esta distancia entre el norte y el sur, pasaron 200 años, vino el imperio asirio y conquistó a las 10 tribus del norte. Finito, se acabaron, dejaron de existir, los arrasaron, los llevaron deportados. Solamente existían en ese momento 2 de las tribus. Estas 2 tribus sufrirían la misma suerte un poquito más adelante cuando el imperio babilónico llegó al poder y arrasó a los asirios. Y siguió arrasando hacia el sur y se llevó a estas 2 tribus. Así que estamos más o menos en el año 600, antes de Jesús, con no nation, no hay nación aquí. El proyecto de Dios ahora sí que parece que se rompió. Si el proyecto pasaba porque una nación fuera la que portara la antorcha de la fe hasta que Jesús llegara, nos hemos quedado sin nación en este momento. No existe Israel. Solo existen gente que ha sido exiliada a otras tierras y que están ahí viviendo en otra cultura, que se han quedado sin templo, que se han quedado sin tierras, que se han quedado sin nada. Y cualquiera diría, ¿ves? Es que el Señor hizo cosas tan locas que esto tenía que pasar. Ahora sí que parece que esto se rompió. Y están 70 años exiliados. Y a los 70 años viene un imperio nuevo, el imperio persa, y derrota a los babilonios. Y el Ciro, el rey de Persia, él da permiso de que si alguno se quiere mover dentro de mi territorio, da igual, si tú eras de una nación que te conquistamos, si quieres volver, puedes volver. Y algunos judíos dicen, pues a lo mejor no está mal volver a lo que era nuestra tierra y quizá, no sé, por lo menos la nostalgia de volver a pisar el terreno donde antes estuvimos. Y algunos vuelven y empiezan por ahí a intentar reconstruir el templo y a intentar reconstruir su identidad, pero tampoco la cosa iba como viento en popa, era muy lento, eran pocos los que se estaba haciendo. Y de repente ahí llegamos al año 400, más o menos antes de Jesús, y Dios deja de hablar. Se crea un periodo de silencio donde parece que Dios ha desaparecido. No hay palabra de Dios, no hay vida, hay muy poca esperanza de éxito para esta nación y para este proyecto con Dios y con la nación. Y han pasado estos 400 años y entonces se acaba el tomo 1, y llegamos al tomo 2 del cristianismo y entonces aparece la historia de la Navidad. Algunos judíos por ahí pues intentaron reconstruir su identidad y su vida, pues, pero de una manera sin dar muchas esperanzas, la verdad. Y llegamos a la Navidad y claro, estamos tan acostumbrados a la historia de la Navidad que nos parece todo normal, pero ¿tú has pensado bien en la historia de la Navidad? ¿No se te hace una locura? Que Dios desciende del cielo, sin dejar de ser Dios, se hace del todo hombre. Es plenamente Dios, es plenamente hombre. Nace de una virgen, de una niña jovencita, y la niña estaba comprometida. ¿Y cómo le explicas a la niña, oye, te vas a quedar embarazada de Dios? Y como que, ¿qué? ¿Cómo voy a quedar embarazada de Dios? Sí, no. Oye, que tengo novio ya, que ya tengo todo casi la fecha de la boda puesta. Ya, no te preocupes, pero hacemos algo con eso, lo explicamos. ¿Cómo le explicas a pobre de José? Y la historia nosotros la representamos todos los años y se nos hace tan tierna y tan normal, pero es una historia así como para rascarse un poquito la cabeza, es decir, no había otra manera más fácil de que Dios se hubiera presentado a la tierra. Y sin embargo lo hace de una manera un tanto extraña, un tanto loca. Y ahí tienes Jesús que al final nace como cualquier otro bebé y había que cambiarle los pañales como cualquier otro bebé. Imagínate a María diciendo, estoy cambiando los pañales a Dios, ¿cómo es esto? O a mi hijo. A mí me hubiera estallado la cabeza, ¿verdad? Si me toca vivirlo así de cerca como le tocó a José y a María. Es una historia un tanto inverosímil, pero de alguna manera continuó. Y este niño creció y a los 30 años decide pues empezar ese ministerio. Él seguía diciendo que era el hijo de Dios, otros decían que era el hijo del carpintero nada más, que se había criado ahí en el barrio con los demás chicos y cómo iba a ser Dios, pero pues parece que sí era Dios y empezó a intentar
dar continuidad a este movimiento. Y ahí tienes a Jesús y claro, no sé si te ha pasado a ti alguna vez que cuando tienes algo bueno, tienes un show bueno y quieres quedar bien, tú eliges un buen presentador para ese show, ¿verdad? ¿No te ha pasado alguna vez de ir a un espectáculo de cualquier tipo y ha salido el presentador y ha hecho un papel así, pues no muy bueno, no ha tenido su mejor día y tú has dicho, madre mía, si este es el presentador, el show creo que no va a merecer mucho la pena? ¿No te ha pasado alguna vez? El presentador influye mucho en cómo vayan a pasar, lo que vaya a pasar después. Ahora, siendo Dios, pues uno diría, escogerá un buen presentador, ¿verdad?, para presentar a Jesús al mundo y a la tierra y su ministerio. Y pues es otra vez Dios tirando de la goma, porque ahí aparece Juan el Bautista, loco del desierto, casi, ¿verdad? Ese hombre que vivía ahí comiendo cosas raras y vestido de una forma rara y estrafalaria. ¿Verdad? Este es el que va a presentarte. Dios, no había otro. Ya estamos como con Abraham, o sea, no había otro para escoger. ¿Es realmente el que? Sí, este es Juan el Bautista, me va a presentar. Parece que te gusta complicar las cosas, Dios. Parece que de alguna manera quieres hacerlo difícil, casi que como quieres que esto se rompa o que esto no continúe, o qué es lo que quieres, Señor. Y luego Jesús empieza en acción y empieza a desarrollar su ministerio y nos lanza todas esas frases que no sé qué atractivas serían para la gente de seguir, ¿no? Los últimos serán los primeros. El pequeño será el mayor. Si te dan una bofetada en una mejilla, tú pones la otra. Tienes que amar a tus enemigos. Con frases así no vas a llegar muy lejos, Jesús, yo creo, ¿no? No mucha gente va a querer ser parte de esto. Más bienaventurado es dar que recibir. A ver, eso en el boxeo lo entiendo y en los deportes de contacto, pero en la vida normal uno no es mejor dar que recibir. A todos nos gusta recibir más que dar, ¿no? ¿Alguno conmigo? Si somos honestos y humanos, nos gusta recibir, nos gusta la Navidad y ver los regalitos y que nos den, pero nosotros eso de dar, pues cuesta, naturalmente nos cuesta más. Y aquí vienes a Jesús con todas estas frases casi antinatura. ¿Qué dices tú? ¿Quién te va a seguir? De ahí cosas un poco más. Es él ahora tirando de la goma, pero de alguna manera el movimiento continúa. Ahora sí, llegamos a ese momento difícil donde este fundador, Cristo, llega a la cruz y muere. Y ahora uno diría, bueno, pues ahora sí. No es de extrañar que los discípulos le dejaran, que la gente, no, pues este no era un salvador y ahora que ¿dónde está el salvador? No has podido ni salvarse él, ¿a quién va a salvar? Nosotros seguimos siendo una nación pequeña, asolados por los romanos, y aquí las cosas no han cambiado nada. Esto sería otro cuento. Esto no. Parecería que otra vez más la goma en algún momento se ha roto, ya se murió el fundador, y sobre todo, ¿quién le va a dar continuidad a esto? Porque no vemos ningún otro gran líder que vaya a dar continuidad a este movimiento del cristianismo. Aprendamos de lo que ocurrió no hace mucho tiempo con el Imperio griego y Alejandro Magno, que creció y creció rápidamente, pero él murió también de forma inesperada, de forma repentina, cuando era joven. ¿Y qué pasó? Que el reino se lo repartieron los 4 generales del ejército. Y eso, lo mismo, no duró mucho. Al rato este general pasó una cosa, se dividió, una vez más divide y vencerá. Si el imperio griego pues no llegó a ser lo que podía haber sido, porque no supieron gestionar estos 4 generales el movimiento o el reino. Y ahora tú miras el cristianismo y los sucesores. No hay ningún sucesor claro y no solamente se lo van a repartir el reino 4, sino se lo van a repartir 12. Si con 4 no funcionó, ¿cómo va a funcionar esto con 12? Bueno, con 11. Y la mitad de ellos muertos de miedo le dejaron solo cuando murió Jesús, salieron corriendo uno para acá, otro para allá. O sea, eso es un desastre, esto no tiene perspectiva de futuro. ¿Cómo va a llegar esto hasta el 2022? No tiene sentido. Es una locura continua. Los tratos de Dios con el mundo han sido una locura continua. Y estos hombres a los que Jesús deja como seguidores para continuar con este movimiento, mira lo que dice la Biblia de ellos. No eran personas con grandes capacidades, no eran personas con perfil de ejecutivo, de CEO, ¿no? Hoy día no eran grandes empresarios, ni grandes intelectuales, ni grandes nada. La Biblia los describe así en el libro de los Hechos. Los miembros del consejo quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús.
A estos se les confió la continuidad del cristianismo. Hombres comunes, sin ninguna preparación especial en las Escrituras. ¿Cuántos de nosotros le hubiéramos confiado el liderazgo del cristianismo a estos hombres? No, estos no, pues estos que sigan, no sé, de alguna manera les damos un papel a seguir, pero vamos a buscar a la gente experta en la Biblia y gente más preparada en todos estos, ¿verdad? No, era como si otra vez Dios estuviera tirando de la goma para que se rompiera a propósito. Pero me llama la atención, también los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Y eso parece ser que es lo que Dios o Jesús estaba buscando. Y después de esto, sí, reciben el Espíritu Santo y tienen valor y empiezan a hacer grandes cosas, pero de nuevo viene la persecución entre ellos y tienen que ser esparcidos para acá y para allá y en toda la diáspora que se crea judía de aquí para allá. Se infiltran falsos maestros en la iglesia, se infiltran un sinfín de ideas extrañas y enseñanzas extrañas que amenazaban con matar la pureza de lo que Jesús había venido a proclamar y de nuevo parecería que esto no iba a llegar a ningún lugar. Y después de esta pequeña gran persecución del primer siglo, todavía tiene 2 siglos más de persecución de la iglesia. No se ve en ese momento un movimiento fuerte. El apóstol Pablo, cuando muere, yo creo que murió desolado, murió abandonado por los suyos, murió en una cárcel, mirando hacia atrás y diciendo, ¿y qué legado he dejado yo? No se ven muchas perspectivas, no hay grandes iglesias, no se ve fervor en la gente. Aquí estoy solo, los más cercanos me han dejado. ¿Qué le queda? ¿Qué le espera a este movimiento del cristianismo? Yo creo que si le hubiéramos dicho, Pablo, unas últimas palabras antes de morir, ¿tú crees que este movimiento llegará al año 2022? Yo no sé qué hubiera contestado, pero me imagino su respuesta. Seguramente hubiera dicho, pues si Dios no hace algo, esto no tiene muchas pintas de continuar hasta el año 2022, no lo sé. Por eso es un milagro para mí. Lo más impresionante para mí es que después de toda esta historia que hemos estado viendo, estos tratos locos y este mensaje locura, que tú y yo estemos aquí hoy, hablando de estos temas, llenos de fe. ¿No te parece un milagro que esta goma no se haya roto? Y la gran pregunta entonces es, ¿y qué ha hecho posible que la goma no se haya roto? ¿Qué ha hecho posible que hayamos llegado hasta aquí? Y yo le he dado vueltas y vueltas, y pueden ser muchos factores, seguro que no es un solo factor, pero sentía en mi corazón que es la fidelidad de Dios a sus planes lo que ha hecho que estemos aquí tú y yo hoy, hablando de la Biblia, hablando de la fe, adorando. Hace poco habéis bautizado, ¿verdad?, a personas nuevas. El mes pasado, creo, en nuestra iglesia también el domingo pasado tuvimos bautismos. Y para mí cada vez que veo esto es otro milagro más. Esto va a continuar, a pesar de la locura que para mucha gente que todavía no cree le pueda parecer este mensaje. A pesar de los pesares y de los años difíciles, hay gente que sigue depositando su fe en Jesús. Hay gente que sigue apostando por este movimiento. Y yo no sé lo que nos va a deparar el futuro. No sé si este movimiento del cristianismo crecerá mucho, el número bajará, no lo sé. Pero lo que sí sé es que esto jamás va a pasar, jamás va a terminar, va a seguir existiendo continuamente. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y el movimiento que Él ha iniciado no va a pasar. Podrá parecer que, podrá parecernos que esto en algún momento se va a romper, en algún momento la tensión va a ser tan grande por alguno de los extremos que esto no va a seguir adelante. Pero en esos momentos yo en esta mañana quiero animarte a que pienses y a que consideres la fidelidad de Dios a sus planes. Es su fidelidad a lo que Él quiere hacer. Él es un Dios que es fiel. Hemos cantado hoy antes una canción sobre la fidelidad. Ha sido tan fiel conmigo, Yo no sé cómo has venido tú esta mañana aquí a este lugar, no sé cómo es el estado de tu corazón, no sé si estás lleno de fe, no sé si estás pasando un mal momento, no sé en qué momento de tu caminar con Jesús estás. No sé si sientes que eres tú el que llevas un tiempo tirando tanto de la goma que probablemente se haya roto ya algún tiempo atrás y estás viviendo de las rentas. Probablemente piensas que Dios se olvidó de ti ya hace tiempo y simplemente está dándole continuidad a una especie de religión.
Tú dices, es que he sido tan infiel tantas veces, le he fallado tantas veces, ¿verdad? Que siento que he tirado mucho de la goma. Yo quiero decirte que así como Él tiene planes y es fiel a sus planes, Él también es fiel al plan que tiene para tu vida. Y es un plan muy sencillo. El plan que Dios tiene para tu vida, para mi vida, si eres creyente, es un plan muy sencillo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, dice así: ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. O sea, el tomo 2 del cristianismo se va a terminar. Hay un tomo 3. Jesús va a volver y las cosas van a cambiar. Y si tú un día depositaste tu fe en Jesús, los planes de Dios para tu vida es que estés en este movimiento, estés con fe, seas un portador de la antorcha hasta que Él llegue, si te toca verlo. Y si no te toca verlo, pues hasta que te vayas con Él. Y tú dirás, pues como te decía antes, es que es muy difícil lo que estás diciendo, Juan Ángel, porque yo he fallado tantas veces, lo he hecho tan mal. El versículo 24 sigue diciendo: Dios hará que esto suceda porque aquel que los llama es fiel. Él es fiel. Su naturaleza es fidelidad. Él es fiel a sus planes. Aquel que empezó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesús, hasta que Él vuelva. Él es más que fiel. No te importe si crees que la goma ya se debe de haber roto, no se ha roto. Él sigue siendo fiel al llamado y Él quiere hacer que tú lo veas y quiere hacer que tú continúes en este movimiento llamado cristianismo, siendo parte de una manera apasionada, de una manera total, en cuerpo, en mente, en alma, en todos los sentidos. Como digo, o sea, si estás pensando que has sido tan infiel o tantas veces infiel al Señor, que seguramente ya Dios no cuenta contigo, yo te digo, te equivocas. Con todo respeto te digo, te equivocas. Hay un versículo que me encanta aquí también, 2 de Timoteo 2, 13. Dice: si somos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Pues Él no puede negar quién es. Aunque quiera ser infiel a sus planes, no puede. Es su naturaleza. Él es fiel. No es que tenga algo de fidelidad y te la preste en un momento. Él es su esencia, es fidelidad. Y Él es fiel a los planes que emprende. Y cuando Él te llamó, sabía lo que hacía. Cuando Él te dijo, sígueme, sabía por lo que ibas a pasar. Sabía tus infidelidades, sabía tus debilidades, sabía todo lo que quizá hoy tú estás lamentando y por lo que piensas que ya esta goma se ha roto. No se ha roto. Dios sigue apostando por ti, Dios sigue apostando por mí. Y yo quiero animarte a eso en esta mañana, a que enciendas la llama de la pasión, a que enciendas esa antorcha de la fe, a que la vives, a que te olvides lo que queda atrás y que pongas tu confianza una vez más en Él, sabiendo que Él es fiel y que no puede dejar de serlo. Si realmente tú se lo pides, Él lo va a hacer. En algún momento dice, Dios hará que suceda. No quieras hacerlo en tus propias fuerzas, deja que sea Él el que lo haga en tu vida. ¿Qué tengo que hacer yo? Entonces no tengo que hacer nada. No mucho. Haz lo que hicieron los apóstoles, que se les reconocía como personas que habían estado con Jesús. No necesitas irte ahora a un seminario, ni irte a un congreso, ni yo no sé, hacer ninguna locura para ver si eso aviva tu fe. Simplemente empieza a caminar, empieza a estar con Jesús cada día, cuando te levantes, en tu trabajo, donde quiera que estés, piensa en Él, reconócele, dedícale un tiempo, que los demás vean que eres una persona que estás con Jesús. Es lo único que Él necesita. Si tú estás dispuesto a poner ese pequeño granito de arena, Él va a hacer el resto. Y Él quiere demostrarte tu fidelidad. Y si a lo mejor tú me dices, ya Juan Ángel, pero mi caso no es ese, mi caso es que siento que Dios está tirando tanto de la goma en mi vida que yo creo que la va a romper. Estoy pasando por tanto o he pasado por tanto. Han sido tantas las dificultades, han sido tantos los palos, es tan grande la carga que tengo, es tan grande la tentación que no sé si voy a poder aguantar, no me veo capaz. Si estás en este lado del espectro, te digo lo mismo. Deja que Dios lo haga. Aguanta, firme. No te rindas. Espera, porque es cuestión de un segundo, Él puede cambiar. Y Él te dará la victoria de una manera sorprendente, como se la dio a Gedeón y a tantos otros, sin aparentemente posibilidades y sin mucho que pudieran hacer. Dios les sacaba adelante. Dios hará que suceda también.
simplemente aguanta ahí un día más, aguanta un día más. Aguanta un día más con Jesús. Él va a aparecer en tu vida. Y sabes que cuando las dificultades de nuestra vida se suben al ring contra la fidelidad de Dios, siempre pierden. Porque Dios en su fidelidad, Él es capaz de sacar cualquier golpe, por así decirlo, para derrotar las adversidades y las dificultades de la vida. Él despliega su amor quizá en un momento, o despliega su poder, o despliega su sabiduría, o despliega su paciencia, o despliega cualquier golpe que tiene a su disposición para vencer y para derribar todas esas dificultades que vienen a tu vida, con las que estás batallando y sientes que vas a caer a la lona. Aguanta. El Señor está contigo. El Señor sabe lo que hace. Te animo a que veas las dificultades de tu vida solamente como una plataforma para que tú puedas conocer un poco más la fidelidad de Dios. No te centres en las adversidades, no te centres en lo difícil que es ahora tu vida, o en esa gran prueba, o en esa gran tentación. Velo como una oportunidad para que la gracia y la fidelidad de Dios se manifiesten en esa situación y tú puedas conocer a un Dios increíblemente fiel en tu propia vida. A veces es bonito leerlo en libros y que la gente te diga, o cantarlo en canciones, pero es solamente cuando tú experimentas los atributos de Dios en tu vida, cuando realmente los entiendes y vives por ellos. Quizás el Señor sabe que todavía te falta ver su fidelidad de una manera práctica y tangible en tu vida. Por eso está permitiendo esa situación difícil, que no niego que lo sea, pero te animo a que sigas fiel, a que permanezcas. La goma no se romperá. Él sabe lo que hace. Aunque te parezca una locura lo que está haciendo con tu vida, aunque te parezca un sinsentido lo que está haciendo con tu vida, te animo a confiar en Él, en su amor, en su fidelidad, porque Él es fiel. Y yo quisiera que pudiéramos cantar esta canción juntos, que está sonando aquí de fondo. ¿Te parece si nos ponemos de pie un momento y proclamamos con nuestra boca que el Señor es fiel? Quizá no te nace del corazón, quizá no te brota todavía del corazón, pero yo te pido, es igual, abre tu boca y empieza a declararlo. Empieza a declarar que Él es fiel y que en esa fidelidad Él te va a sacar de la situación en la que estás. Y Él te va a dar la victoria sobre esa situación que parece imposible. Es su fidelidad a sus planes lo que ha hecho que estemos aquí y que sigamos estando hasta que Él venga. ¿Sí? ¿Sabemos esta canción? Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Dile. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. La cantamos otra vez juntos, ahora sí con más fe y convicción. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Yo quiero que tú experimentes esa paz del Señor en este momento. Pon tu mirada en su fidelidad. Aparta tus ojos de los problemas, de la situación difícil, de tus infidelidades, de tus fracasos, de tus errores. Y fija tus ojos en la fidelidad de Dios y proclama con tu boca: Señor, tú eres fiel. Señor, yo te quiero pedir por cada persona que estamos aquí hoy, oh Dios, que tú nos des un nuevo entendimiento de tu fidelidad, Señor. Que a la luz de lo que hemos visto, de la cronología bíblica que hemos visto, a la luz de tus tratos aparentemente locos, siempre hay un corazón fiel que quiere dar continuidad a sus planes. Señor, yo te pido por cada una de estas personas aquí hoy que son parte de tus planes, que tú te muestres fiel en su vida, Señor, que no pasando de hoy, tú les muestres un rayo de luz, de salud, de tu fidelidad, Señor, y que ellos puedan caminar de otra manera, con otra esperanza, a pesar de los pesares, a pesar de las dificultades, a pesar de las locuras, que puedan continuar hacia adelante, Señor, puestos los ojos en ti, el autor y el consumador de la fe.
Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Cuando estaba orando para venir aquí, siento en mi corazón que Dios puso un versículo para esta iglesia también. Se lo quiero dejar a Ami, a Joel y a todo el liderazgo. Es Jeremías 29:11, donde Dios dice: yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes para lo bueno y no para lo malo. Para darles un futuro y una esperanza. Y cuando yo estaba orando por esta iglesia, se me venía esa palabra, futuro. Creo que Dios tiene un gran futuro para esta iglesia. Creo que esta iglesia va a marcar un antes y un después, no solamente en esta comunidad, sino en este país. Lo creo de corazón. Creo que Dios está con planes muy bonitos para vosotros en su mente, que quiere llevar a cabo. Y no conozco mucho la historia de vuestra iglesia, por lo que hayáis pasado, por lo que estáis pasando, o los retos que tengáis que afrontar más adelante. Pero sí os quiero decir en esta mañana que igualmente pongáis vuestros ojos en la fidelidad de Dios. A pesar de lo que parezca, a pesar de que estéis en medio de una locura de cualquier tipo, el Señor tiene planes de bien, planes de futuro y de esperanza para esta iglesia. Yo quiero dejaros con mucho cariño y mucho respeto este versículo en vuestros corazones, y espero que el Señor siga continuando la obra que un día comenzó en cada uno de ustedes, pero también como iglesia, que como iglesia podáis ser esa iglesia que llega ahí hacia donde uno no pensaba que podía llegar. Y cuando lleguéis a ese lugar donde Dios os quiere llevar, a esa tierra prometida, sea cual sea, por favor no penséis que habéis sido vosotros. No penséis que han sido los grandes recursos ni las grandes habilidades y talentos, que son muchos y aquí los hay, lo sé. Pero reconoced siempre que fue su fidelidad la que os llevó hasta ese momento. Que mientras seáis una iglesia que queráis estar con Jesús, el Señor va a ser fiel y va a cumplir esa obra en cada uno de vosotros. Que Dios os bendiga.